Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Gutiérrez, que es doctora en Ciencias, investigadora del CONICET y de la Fundación Repro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvina? Ay, Gaby, qué interesante todo esto que se abre, ¿no?, como perspectiva. ¿Por qué es tan importante estudiar el endometrio para irnos metiendo en tema? En realidad, durante muchos años, en los tratamientos de fertilidad asistida, todo se relacionaba con estudiar el embrión y mejorar a nivel del óvulo y de las gametas, y hasta que el espermatozoide tampoco era tan importante como el óvulo, entonces todo apuntaba a una buena respuesta ovárica, a la generación de un embrión que morfológicamente sea bueno, y se empezaron a olvidar de que no es lo único que se necesita para lograr una buena implantación, claro, y después de la implantación un buen desarrollo placentario que conserve ese embarazo hasta el final. Entonces, hoy en día, por suerte, eso está cambiando. Hay técnicas para estudiar mucho los embriones, y cuando ya uno se da cuenta que no puede mejorar la calidad embrionaria hasta todo lo que se puede hacer hoy, y tampoco se produce el embarazo, o se empiezan a producir los embarazos pero no logran llegar a término, entonces todo está tendiendo a estudiar qué más podemos hacer. Y podemos estudiar el endometrio. No nos olvidemos que en el endometrio hay un montón de factores que lo afectan. El endometrio es donde ese embrión se va a implantar y le va a dar todo el soporte para formar la placenta, y si eso no está óptimo, no logramos la segunda mitad de todo esto que necesitamos para lograr ese embarazo. El rol de lo inmunológico en el logro del embarazo, si se puede explicar de una forma que comprendamos todos. Bueno, el sistema inmunológico, la forma más simple de estudiarlo es lo que nos defiende de lo agresor de afuera, pero también mantiene un equilibrio interno permanentemente. Ese equilibrio permite, por ejemplo, en el momento de la implantación y en el primer trimestre del embarazo, se tienen que formar muchos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos responden a un estímulo inmunológico. Y al mismo tiempo, es decir, hay unos glóbulos blancos que vienen de la sangre y se ubican en el endometrio por acción de las hormonas en la segunda fase del ciclo menstrual, y que van a decidir, bueno, este es el momento de la formación de vasos sanguíneos, y van a bajar un poquito la guardia de la defensa contra lo extraño. ¿Está bien? Porque el embrión es extraño. Claro. Esa regulación, por lo menos la mitad. Exactamente, ese equilibrio inmunológico va a depender de un montón de factores, inmunológicos y no inmunológicos, internos y del medio ambiente. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno ve que hay un desbalance inmunológico a nivel células, a nivel moléculas, que es lo que se puede estudiar en el endometrio. ¿Cuál es el rol específico del endometrio? El rol específico del endometrio en este caso es dar el soporte necesario para que la sangre llegue. En las primeras semanas, hasta semana 8 o 10, esa sangre va a ser fuente de oxígeno, porque todavía no hay una placenta formada, directamente del endometrio, y después todos esos factores que están en el endometrio y que se van a comunicar permanentemente en un diálogo químico con el embrión, van a formar la placenta entre las dos partes, endometrio y embrión. Adentro de esa placenta tiene que haber una red de vasos sanguíneos que permitan alcanzar los nutrientes, los factores de crecimiento y el oxígeno. Si hay una interrupción, hay poca llegada de oxígeno, hay baja llegada de nutrientes, entonces el embarazo puede interrumpirse. O por el contrario, si hay muchos vasos sanguíneos, puede desarrollarse un embarazo y más adelante mostrarse, por ejemplo, una preeclampsia, una hipertensión en el embarazo. Entonces todo tiene que estar en una justa medida. ¿Y estos son por esos embarazos que se pierden muy precozmente? Podría llegar a tener que ver. Además tenemos que tener en cuenta algo que es, puede pasar que no haya un desbalance inmunológico que cause un problema en el endometrio, pero sí puede pasar que ese endometrio, por ejemplo, por factores ambientales, estrés, mala nutrición, cigarrillo, cafeína, o por factores hormonales, ese endometrio esté desincronizado con el embrión. Vaya más lento o vaya más rápido en su desarrollo respecto de cómo viene el embrión. Entonces no llegan a estar en sincronía y el embarazo no se produce o se producen pérdidas recurrentes. Cuando a vos te llegan, ¿quién te deriva a estos pacientes? Porque sé que es una tasa alta de positivos en los análisis que no son de la población en general, ¿no? Son muy altos, pero son pacientes que pasaron por qué otro consultorio hasta llegar al tuyo. En general, los desbalances inmunológicos se estudiaron en el mundo a nivel muestras de sangre periférica, sangre circulante, ¿sí? No están estudiados a nivel del endometrio y transformados en un test diagnóstico. Esto lo desarrollamos nosotros en colaboración entre el CONICET y Alitus, y es un desarrollo tecnológico propio.
¿sí? Es un diagnóstico propio. Por lo tanto, no está divulgado a nivel internacional y las prepagas todavía no lo reconocen, entonces somos muy cautos con qué pacientes realmente nosotros consideramos que se van a beneficiar si le hacemos este estudio con alguna orientación en el tratamiento. Entonces, trabajamos con pacientes que ya han fallado a repetidos intentos de fertilidad asistida, donde todas las causas más comunes ya han sido tratadas sin éxito, o pacientes que se embarazan solas, pero que no logran llegar su embarazo al final y que también no encuentran causa que explique el porqué. Esas pacientes llegan a nuestro laboratorio y después de hacerles el estudio, 8 de cada 10 se les encuentra algún desbalance del tipo inmunológico. Eso es muy alto, ¿eh? Sí. ¿Lo inmunológico y lo hematológico dónde se juntan? Van totalmente de la mano. Dentro de las causas hematológicas vinculadas a las fallas reproductivas hay causas hereditarias y hay causas adquiridas. Nosotros nos vinculamos muchísimo con hematología en las causas adquiridas. ¿A qué se llama causas? Yo creo que te estoy entendiendo, pero ¿qué se cree? ¿Qué quiere decir? ¿Y a qué edad puede uno adquirir una causa así hematológica, un problema hematológico que no tenía hasta una determinada edad y de golpe lo tiene? ¿Y cómo lo adquiere? Bueno, hay muchos factores que pueden afectar, principalmente un desbalance hormonal o el mismo estado emocional. Absolutamente. Todos aquellos factores que uno puede leer que están vinculados, por ejemplo, a un desbalance del tipo autoinmune, que no necesariamente sea hereditario, que a veces son la causa y muchas veces son un síntoma más de un desequilibrio. Está bien. Lo que nosotros vemos es que al endometrio no llega la suficiente cantidad de sangre como para lograr un embarazo hasta el final. Eso puede estar causado por dos cosas, porque la sangre no está fluida o porque los vasos sanguíneos que llevan esa sangre o son escasos o demasiados o de mala calidad. Qué impresionante. Y esto, por ejemplo, puede tener que ver con la presencia de anticuerpos que están dañando esos vasos, y esto sí se detecta en una prueba cuando se hace todo el screening hematológico. ¿Cómo son las pruebas? ¿Podemos describir todas las pruebas que se pueden hacer, si duelen, si son complicadas? Desde el punto de vista inmunológico en nuestro laboratorio se hacen 3 tipos de pruebas. Primero, se puede ofrecer a la paciente hacer un screening. Si la paciente no quiere esperar a otro intento más, todavía no tiene una indicación clara de que el problema de ella sea endometrial, se le puede ofrecer un screening. ¿A qué llamamos screening? A una prueba de sangre, donde vemos si hay algún desequilibrio del tipo autoinmune, y a un ultrasonido, una ecografía, que no es cualquier ecografía, se llama vocal Doppler de endometrio. Lo que cambia es que el aparato tiene un software diseñado especialmente para reproducir el endometrio en 3 dimensiones y por unidad de superficie ver si hay suficiente cantidad de vasos, si la velocidad de la sangre dentro de esos vasos circula normalmente, o bien si está generando mucha resistencia y la arteria está pulsando. Esos 3 parámetros a mí me ayuda a ver si hay una buena llegada de oxígeno o no, y además buscar la causa inmunológica. Si alguno de esos 2 da mal, o mala perfusión, o algún test que me muestre un desequilibrio del tipo autoinmune, lo que se le sugiere a la paciente no es un tratamiento, sino pasar a otro nivel de estudio, que ya ir a estudiar el endometrio, que es un poquito más invasivo. ¿En qué sentido invasivo? Eso se hace monitoreando el ciclo menstrual para caer en la segunda fase del ciclo. Se le da un turno durante una mañana, más o menos el estudio completo lleva unas 2 horas. Se usa un catéter muy parecido al catéter que se usa para transferir los embriones, con la diferencia que se aspira. ¿Y qué se aspira? Lo que después se va a desprender en la menstruación. Esa muestra va a nuestro laboratorio y ahí medimos varias cosas que nos muestran este equilibrio que te contaba al principio. O sea que se hace en los momentos que la mujer no está embarazada. No se puede buscar embarazo en el momento en que se hace el estudio, primero porque no necesito ver que no haya ningún efecto de la medicación. O sea, no puede haber un tratamiento hormonal al mismo tiempo, que lo pueda estar cambiando. Pero por lo que vos decías, también pueden ser mujeres que se embarazan sin ninguna necesidad de tratamiento, pero no por alguna razón no específica. Exacto. Pero, bueno, lo conveniente es que esa mujer decida ese mes no buscar, no usar ninguna medicación, salvo que el médico le indique que no la puede suspender, y estudiarlo. Y después, con ese resultado, que en 10 días está, nosotros nos comunicamos con su médico y le ofrecemos diferentes alternativas que van muy personalizadas. Nosotros, a partir de las pruebas que hacemos en estos 3 niveles, ultrasonido, sangre y endometrio,
tenemos 48 posibilidades de diagnóstico. O sea que imagínate, y hay 11 posibilidades distintas de tratamientos más su combinatoria. Es decir, que es súper personalizado y no nos olvidemos que esto se suma al tratamiento que decida el especialista en reproducción. ¿Son muy invasivos los tratamientos? ¿Duran todo el embarazo en caso de quedar embarazada? No son tratamientos invasivos, lo que pasa es que estamos en la frontera entre la ciencia y la medicina, con lo cual hay muchos tratamientos que hace muy poquitos años que se están ofreciendo, que por ahí son drogas, no son drogas experimentales, son drogas que ya están aprobadas, pero que la aplicación a lo que nosotros estamos viendo es bastante nueva. Entonces, en muchas de ellas no hay tantos casos en el mundo, entonces trata uno de ser bastante cauto con esto. Pero la verdad es que con las drogas más nuevas es la verdad con las mejores, que la mejor respuesta que tenemos. Entonces esto nos alienta a seguir haciendo investigación. Vos sabés, Silvina, nosotros nos dedicamos a hacer investigación. Todo lo otro que te estoy contando provino de muchos años de investigación previa. ¿Por qué dice, cuáles serían los malos hábitos o el estilo de vida que puede conspirar en este caso? Porque estamos hablando de algo muy sutil. Bueno, dijiste recién que el ánimo puede cambiar, pero cambiar el cuadro de situación. Sí. ¿Qué otra cosa puede estar mal? Aparte del cigarrillo que nombraste al pasar y sabemos y siempre hablamos acá. Muchas pacientes llegan con, por ejemplo, una talla y un peso adecuados, pero cuando vos le haces un cuestionario de hábitos alimenticios te das cuenta que no se están nutriendo equilibradamente. Eso puede repercutir absolutamente en la respuesta. Entiendo inmune. Perfecto, pero cuando decís, bueno, viene con un aspecto que no da ni obesa ni anoréxica, pero ¿qué cosas no está comiendo o qué cosas come en exceso que la perjudicarían? Por ejemplo, ¿Es muy complicada la pregunta? No, por ejemplo, las vitaminas. Hay muchas vitaminas que tienen efecto inmunomodulador, la vitamina E, la vitamina D, y otras cosas que nosotros analizamos con la nutricionista es la cantidad de ácidos grasos y el tipo de ácidos grasos que tiene la dieta. Hay muchos que vienen a través del pescado, nosotros no somos gente de comer mucho pescado, entonces, bueno... Omega 3 puedes agregar. Sí, en realidad es ácido oleico y linoleico. Se sabe, tienen nombres más raros, se sabe, esto lo calcula la nutricionista, tienen que ver con cuánto de deporte o de actividad física hace, cuánto va a necesitar en la dieta, o sea, analiza todo integralmente y te dice si estás en déficit o no. Si estás en déficit, muy probablemente haya un desequilibrio en la respuesta inmunológica provocado por esa falta de nutrientes en la dieta o exceso de algunos nutrientes. Claro. Yendo a la cafeína, por ejemplo. En el último congreso se habló muchísimo del efecto de la cafeína sobre Muchas el endometrio. gaseosas tienen mucha cafeína. Todas las bebidas cola tienen mucha cafeína. Entonces vos le preguntas a una paciente, ¿tomás café? No, café nada. Pero le preguntas, ¿tomás bebidas cola? Sí, mucha. ¿Comés chocolate? Mucha. ¿Tomás leche con chocolate? Mucha. Entonces, bueno, hay que calcular todo eso y ya hay hasta una escala donde te muestra más de tantas unidades por día se asocian a un mal estado del endometrio que te produce ¿De qué cosa no puedes excederte, perdón? En todo lo que tenga cafeína. ¿Porque la chocolatada también? Exactamente, el mate tiene cafeína. Entonces, no, yo no tomo café, tomo mate. Bueno, ¿cuánto mate? Claro. Y todas las bebidas colas y lo que tenga chocolate. Entonces la nutricionista hace un cálculo de todo eso y te dice si podemos estar en algún valor que puede poner en riesgo la calidad del endometrio y por lo tanto del embarazo. O sea, el estudio cuando se hace va con un cuestionario desarrollado por Lucía Molina, que estuvo acá, que es nuestra nutricionista, en el cual con ese cuestionario, depende de las respuestas, se sugiere la consulta con la nutricionista y orienta a la parte, al equipo de inmunología sobre la conveniencia de actuar a ese nivel. Y también otro cuestionario que es de estilo de vida y de estrés, porque también todo eso puede afectar en los resultados que inclusive si bien mantienen cierta constancia, puede variar un poco de ciclo a ciclo. Es decir, el estudio que se hace en un ciclo te refleja para servir y manejar ese paciente, si bien cada ciclo puede variar en alguna medida el efecto, así como hay algunas mujeres que algún mes no ovulan y entonces ese mes está afectado, pero se mantiene en el tiempo y eso hace de que sirva. Todo lo que Gabriela y su equipo va investigando, si vos te fijas, es muy diferente al último programa que hicimos con ella, porque se va avanzando tan rápido en todo esto, que hace años cuando empezamos con Adriana Sarto en el tema hematológico solo, ahora el tema hematológico quedó
establecido, pero insuficiente frente a la aparición de todo lo inmunológico. Entonces ahora es lo hematoinmunológico o inmunohematológico. Y tenés que enfocar el tratamiento y el diagnóstico con las dos áreas, porque si no te podés quedar corto y se te pueden pasar cosas. Por eso es tan importante el screening. O sea, una mujer que tiene anticuerpos contra la tiroides, que es muy frecuente el hipotiroidismo, hace de que esa mujer genera sus propios anticuerpos contra su tiroides. Y lo mismo ocurre y puede estar actuando a nivel del endometrio. Entonces, todo este estudio que te marca la alteración que puede estar presente, y como te dijo Gabriela, te marca distintas posibilidades terapéuticas, que no es una o dos, hace que vos podés tirar con la escopeta ciega o podés apuntar fino y tratar de manejarlo de otra manera en base a lo que te va dando los estudios que vas haciendo. O sea, que cada vez menos se va a poder decir sin causa aparente, ¿no? Sí, hay muchos especialistas que usan ya los tratamientos que nosotros podemos ofrecer sin hacer este estudio previo. Lo que nosotros fuimos viendo con nuestra experiencia es que sin esta herramienta, separar los grupos de tratamiento es muy difícil y muchas veces vos podés solucionar un problema pero al mismo tiempo ir empeorando otro. No. Entonces la combinación de los tratamientos tiene que ser más personalizada. ¿Tasas de embarazo con estos tratamientos, de todos esos que te llegan, ¿no? De 10 que te llegan, 8 tienen el problema y de esas cuántas pueden llegar a embarazarse? Bueno, no nos olvidemos que las pacientes que nos llegan tienen muy bajita tasa, estamos hablando de entre el 0 y un bebé cada 100 pacientes que nos llegan. Después del tratamiento, nuestro resultado global de los últimos años nos dio entre 30 y 40% dependiendo del grupo del que estamos hablando, o sea, pacientes que no logran el embarazo o pacientes que logran el embarazo pero lo perdían, estamos hablando de embarazos a término. Pero bueno, también depende mucho de las ramas de tratamiento. Por ejemplo, en la rama de tratamiento más nueva, en lo que va del año, porque arrancamos este año, de 6% subió a 36%. Como dice el doctor, es mucho lo que se va a ir logrando y muy rápido, ¿no? Siempre hablábamos de las NK, de las Natural Killers, seguimos hablando. ¿Qué son los biomarcadores? ¿Qué es lo que se busca? Y dentro de esos creo que están las NK, ¿no? Que tenía que ver con lo que me contabas al principio de la respuesta del cuerpo cuando encuentra algo extraño, ¿no? Sí. Si vos te pones en internet y buscás NK o buscás alguna otra cosa que escuchaste por ahí, te van a aparecer infinidad de trabajos científicos. Moléculas y células que pueden estar involucradas en un desbalance que lleve desde lo inmunológico o no a una falla reproductiva, hay millones y cada vez hay más gente estudiándolo. Ahora, que se hayan llevado a la validación clínica, es decir, a la medicina traslacional que lleva desde la investigación al consultorio o al laboratorio, y que se hayan probado entre mujeres fértiles y mujeres infértiles y se haya establecido un valor de normalidad o valor de corte, hay pocos trabajos. Claro. Entonces, un biomarcador se transforma en biomarcador cuando se ha hecho este estudio diagnóstico y se sabe que está alterado en el grupo que tiene el problema reproductivo y que tiene cierto valor y que después cuando lo tratás y se normaliza vos llegás con el bebé a casa. Eso es un biomarcador y ese es todo el trabajo previo que nosotros hicimos con algunos de ellos. ¿Qué ves en el futuro de estos descubrimientos, los pasos que siguen? ¿Qué puedes ver? Yo veo que hay un lugar donde se puede vincular todo el trabajo que muchos investigadores en la Argentina hacen con el consultorio directamente y no esperar años. Porque dijiste al principio del programa la ciencia y la medicina y uno piensa que la medicina es una ciencia, pero vos estás hablando de la investigación llevada a la práctica. Exactamente. O sea, y se acortan esos tiempos y se acorta ese camino. Sí, siendo cautos y cumpliendo con todas las normas regulatorias. Uno no quiere saltearse nada porque la forma mejor de hacer las cosas es hacerla bien. Claro. Pero antes, de la misma manera, cumpliendo con las mismas normas regulatorias, se tardaba mucho más tiempo porque no había comunicación. Hoy en día las herramientas de comunicación son muy grandes, entonces los médicos trabajan mucho más cerca de los investigadores y viceversa. Gaby, muchas gracias por tu visita y esta vez entendí todo, que no es fácil, que yo entiendo todo. Y todo tiende a lo mismo, o sea, la atención personalizada frente al caso. Es decir, no es todo lo mismo para todos, sino vos tenés una herramienta para cada situación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gabriela. Nosotros enseguida volvemos.